Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Bueno, pues continuamos con las cuartas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro en su segundo día de esta edición, y también pues aprovecho para saludar a todos los participantes y ponentes, así como a los técnicos que hacen posible que estas jornadas se puedan celebrar online. Pues después de esta magnífica ponencia que nos ha ofrecido Laura Casal, muchas gracias Laura, trasladándonos en este caso en su ponencia sobre instrumental pesquero en la antigüedad, prácticamente al inicio de los utensilios de pesca en Galicia, así como las diversas edificaciones relacionadas con las actividades de la misma. Ahora es el turno para David Fernández Abella, que nos va a hablar de su ponencia en los confines del imperio, la ciudad portuaria de Berenice Troglodítica. ¿Quién es David? Pues David es un asiduo participante en otras ediciones, tanto como ponente como también participante. Es arqueólogo profesional e investigador predoctoral y arqueólogo subacuático. Es licenciado en Historia con especialidades en Historia Antigua, Medieval y Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela. También hizo el doctorado en Arqueología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Arqueología Náutica por la Universidad de Barcelona, gestor de la empresa Arqueología Argos SL, es buceador profesional y, por tanto, es su área de conocimiento, la arqueología, y la especialidad también de historia. David, buenas tardes, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, desde luego, agradecer a la organización de estas cuartas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro. Agradecer a Suso su esfuerzo constante por llevarlas adelante, y agradecer desde luego a Antón, que todos lo reconocemos como el alma mater de este pequeño inicio que al final ya se está haciendo muy grande, ¿no? Y este es un ejemplo de afluencia y además de un esfuerzo que tiene recompensa, porque ha sido, yo creo que, capeado el COVID-19 con gran éxito, ¿no? Como podemos ver. Por desgracia no podemos disfrutar nada más que virtualmente de las viandas y los maravillosos paisajes de Viveiro, pero bueno, esperamos que en un futuro próximo, espero que el año que viene podamos volvernos a ver allí. Yo un poco lo que me propuso Antón este año para compartir con todos vosotros es hablar de un proyecto que lleva corriendo mucho tiempo, pero quizás es un poco desconocido, ¿no? En el ámbito mediterráneo y sobre todo en el ámbito peninsular, y del que yo, bueno, me siento honrado de formar parte de él, pues, por lo menos desde el año 2012 en el que me incorporé, ¿no? Entonces, sin más dilación, empezamos con la presentación y les empiezo a contar. Como todos ustedes saben, hoy en día estábamos, aunque sea virtualmente, en Viveiro, en esta esquinita, en este rinconcito noroeste de Europa, el espacio mediterráneo, aunque estamos en pleno Atlántico, en pleno mar Cantábrico, y vamos a salir de este noroeste extremo del ámbito mediterráneo al extremo sureste. De ahí un poco este subtítulo de los confines del imperio, ¿no? Vamos de extremo a extremo, como pueden ver, una navegación muy larga hasta este pequeño puntito que ven aquí abajo a la derecha de sus pantallas, que sería la ubicación del yacimiento arqueológico que trataremos. Andamos, por tanto, en un espacio marítimo del Mar Rojo directamente. Cambiamos de un espacio con una influencia ya derivada claramente del Océano Índico. Un espacio marítimo que, aunque hablaremos de tiempos más avanzados, de época clásica, de época greco-romana, sí tiene una larga tradición de navegación y de relaciones, al menos desde un punto de vista
comercial, ¿no? Al menos desde un punto de vista de, puramente de expediciones marítimas. En este caso, tenemos constancia del uso de la navegación y de las relaciones comerciales del Mar Rojo en épocas tan antiguas como la época plenamente faraónica, ¿no? En este caso, los magníficos relieves del templo funerario de Deir el-Bahari, de la reina Hatshepsut, nos relatan con lujo de detalles en sus grabados una de las expediciones, una de las primeras expediciones al mítico, al menos para el Egipto faraónico, del mítico reino de Punt, ¿no? Situado seguramente en el entorno del Cuerno de África, y en el que muy de cuando en cuando, por la dificultad que tenía esa navegación, navegaban hacia allí e intercambiaban productos y venían pues colmados de productos exóticos, ¿no? para aquel mundo faraónico. No obstante, nosotros vamos a hablar del mundo grecorromano, y en el mundo grecorromano el entorno del Mar Rojo es un entorno bastante bien conocido, ¿no? Como pueden ver en este pequeño grabado basado en la geografía de Claudio Ptolomeo, los espacios marítimos bien definidos evidentemente es el Mare Nostrum, ¿no? El espacio mediterráneo, un poco el mar externo, un poco el océano Atlántico, la parte externa, pero sin embargo la zona del Índico, el Golfo Pérsico y sobre todo el Mar Rojo, como pueden ver, está bastante bien definido, ¿no? En cuanto a morfología está bastante bien dibujado, por decirlo de alguna manera. Nada que ver, por ejemplo, con el espacio del Mar del Norte, como pueden ver, o como el espacio de la circunnavegación de África, que ni siquiera se pensaba que era posible circunnavegar. El interés del Mar Rojo, como decimos, nace de época faraónica, pero se intensifica en época grecorromana, y se intensifica sobre todo a partir de la creación de los reinos helenísticos. En este caso existe un gran promotor, ¿no?, de estas navegaciones en el Mar Rojo, fundamentalmente Ptolomeo II Filopator, el hijo de Ptolomeo I Soter, aquel general de Alejandro Magno, aquel de los primeros diádocos que una vez a la muerte de Alejandro Magno se escapa a Egipto e instala un reino allí, un reino que duraría pues hasta el famoso, archifamoso conocido momento trágico, ¿no?, de la intervención de Roma en el Egipto tolemaico gobernado por Cleopatra. Como decimos, a partir de este momento, el segundo rey tolemaico, comienza a explorar rumbo sur el Mar Rojo con un creciente interés de control y de explotación de esos ámbitos, no solo del ámbito estrictamente costero, sino también del desierto oriental, del entorno que iría entre el río Nilo, como pueden ver aquí, que discurre norte-sur, como todo el mundo sabe, y el ámbito estrictamente costero, ¿no?, la cordal que delimitaría esos dos espacios. Pero también con un interés de dominio del ámbito marítimo, ¿no?, con una función meramente económica, con un interés meramente económico, meramente comercial, pero también militar. Este es quizás el gran punto de partida del interés en explorar el sur del Mar Rojo. En este caso, Ptolomeo II Filopator lo que decide es establecer expediciones rumbo sur, establecer bases logísticas o bases militares, pequeños puertos fortificados cada vez más al sur para acercarse a un gran recurso estratégico de la época, que eran fundamentalmente los elefantes, ¿no?, esa gran arma de guerra de la antigüedad que una vez los reinos helenísticos entran en conflicto, en este caso el reino tolemaico, sobre todo con el reino seleucida, el no tener acceso a los elefantes del Índico, a los elefantes indios, le hace a la dinastía tolemaica buscar elefantes en la zona interior de África, ¿no? Es por ello que empieza a bajar el Mar Rojo y empieza a fundar una serie de bases que pueden ver aquí, desde Míos Hormos hasta prácticamente Adulis, todas estas diversas bases, puntitos rojos, ¿no?, como pueden ver aquí, hacia esta zona que vemos aquí marcada en cuadrados blancos, que sería la zona fundamental en la que ellos se aprovisionarían de esa arma logística, ¿no?, de esos elefantes usados para la guerra. A partir de ahí,
el interés creciente en el interés creciente en el espacio estratégico del Mar Rojo les hace ir teniendo relaciones fundamentalmente con el entorno de la península arábiga y cada vez llegar más al sur, llegar al Cuerno de África e ir acercándose poco a poco a lo que sería el destino final, que sería el gran descubrimiento prácticamente del cambio de era, ¿no? De inicios del siglo I después de Cristo, que sería la ruta directa desde el Mar Rojo a la zona del Índico y fundamentalmente al subcontinente indio, ¿no? Fundamentalmente a la banda occidental de lo que sería la actual India. En ese sentido, tenemos una documentación magnífica, conservada a partir de diversos manuscritos, de diversos copistas de época medieval, bizantinos, pero que probablemente sea originario del reinado de Augusto, ¿no? Del siglo I después de Cristo, inicios del siglo I después de Cristo. El periplo del mar Eritreo. El periplo del mar Eritreo, de un autor anónimo y que pueden consultar en inglés en este link que ven ustedes en el fondo, nos relata precisamente esta ruta, ¿no? Esta ruta que partía de los puertos del Egipto romano, fundamentalmente de Arsínoe o de Alejandría, y que iba bajando, iba explicando cómo va recalando en diferentes puntos en esta navegación de cabotaje, ¿no? De recaladas, de singladuras, hasta acabar saliendo del Cuerno de África y hacer una ruta directa hacia los puertos que están en la banda occidental de la India. El periplo del mar Eritreo nos relata una serie de puntos de recalada y además zonas de aprovisionamiento logístico de comercio, ¿no? De diversos productos. Nos refiere diversos sitios y nos refiere qué es lo que van a buscar allí, ¿no? Con qué comercio, con qué intercambio. Desde luego, uno de los digamos, elementos o comercio estratégico que tenían con la banda occidental de la India era la pimienta, ¿no? Eran sobre todo las especias, pero fundamentalmente la pimienta. De ahí que se le denomina a esta ruta desde el Mar Rojo al subcontinente indio la ruta marítima de las especias, ¿no? Pero evidentemente existían muchos otros productos de intercambio durante todas las singladuras, durante todos los puntos de recalada, que también acababan aprovisionando después todos los mercados del Imperio Romano, ¿no? Y en este caso uno de los también muy famoso y originario de una parte específica, ¿no? Del sur de la península arábiga, de la zona de Yemen, es el incienso. El incienso también era un gran recurso, un recurso muy preciado, y junto con las especias de la India son los dos grandes productos que circulan, junto a otros, que luego hablaremos también, circulan desde el mar Índico en esa ruta de subida del Mar Rojo hacia los puertos egipcios y sobre todo hacia los mercados más fundamentales, ¿no? como puede ser Roma. Un elemento clave para entender un poco este descubrimiento de la ruta es que a partir del siglo I después de Cristo, a partir de este periplo del mar Eritreo, relata cómo un griego unos años antes descubre o consigue interpretar las corrientes a su favor. Descubre cómo funcionan los monzones, ¿no? Y en qué orientación o en qué ritmos y en qué flujos aprovecharlos para llegar a su continente. Aquí les traigo un ejemplo tomado de un mapa de vientos actual, pues aquí lo ven, la fecha del 15 de abril del 2016, un mapa de vientos de la zona en la que se puede ver cómo aprovechar un monzón de verano, ¿no? Fundamentalmente en los meses de abril-octubre, aprovechando el monzón de verano de los puertos del Mar Rojo, que estarían situados en esta banda de aquí, aprovecharían viento favorable prácticamente hasta la zona de Aksum, una zona central de comercio, en la que probablemente a partir de ahí tendrían que hacer pues, un pequeño cabotaje, seguramente andar de bolina, intentar sobrepasar el Cuerno de África y luego aprovechar otra vez viento favorable para llegar a la zona de el norte de la India, ¿no? Fundamentalmente los puertos norte de la India, limitando con el Golfo Pérsico. Si en los meses de abril-octubre se aprovecharía el monzón de verano para dirigirse a la India, para llegar al subcontinente indio, en los meses de octubre a abril
se aprovecharía el monzón de invierno, el cambio de régimen de vientos del monzón de invierno para volver, ¿no? Para hacer una ruta de vuelta a los puertos, como decimos, egipcios de la banda del Mar Rojo, ¿no? En este caso es también una imagen actual, una imagen del 12 de noviembre de 2015, en el que pueden ver cómo a través de corrientes favorables, también en la zona occidental de la India, se pueden aprovechar estos vientos para llegar con comodidad otra vez al Cuerno de África, otra vez la zona de Aksum como elemento clave, ¿no? Para cruzar, además de por la estrechez, por los propios vientos dominantes, y luego volver a andar de bolina, volver a ascender de manera más dificultosa hasta llegar a los principales puertos de recalada. Esta es un poco la clave que se descubre a partir del siglo I, fundamentalmente, y es la que permite, aprovechando los monzones, la ida y venida de ese tráfico marítimo que les anuncio que era realmente importante. En este caso vamos a hablar y nos vamos a enfocar ya un poco en el ámbito geográfico que vamos a tratar, ¿no? Fundamentalmente el Egipto grecorromano y fundamentalmente en esta cuadrícula que ven ustedes, que es la zona sur del Egipto actual, ¿no? El límite todavía es coincidente, pues sería pues estaríamos, digamos, desde este límite de esta cuadrícula todavía andaríamos a cerca de 50 y 75 kilómetros hasta la frontera norte, ¿no? Hasta la frontera con Sudán del Norte. En esta zona fundamentalmente marcada por lo que les decía, ¿no? Por esta dorsal, que es una cadena montañosa que divide el desierto occidental, la zona del Nilo, del desierto oriental y la zona costera, ¿vale? Abrimos un poco más el mapa en esa cuadrícula que veíamos y vemos cómo aquí situamos ya la ciudad de la que vamos a hablar, ¿no? Berenice, que se sitúa aquí abajo. Berenice fundamentalmente, como ven ustedes, no era un espacio aislado, ni mucho menos, sino que estaba conectado por una serie de rutas, no solo las marítimas, que también, sino también una serie de rutas terrestres que conectaban una por vía costera con los diversos puertos, fundamentalmente la vía Adriana, de época del emperador Adriano, que conectaba con Antinópolis directamente con el Nilo, pero también rutas con diversas estaciones para el caravaneo que iban atravesando ese desierto oriental y que comunicaban fundamentalmente con Apolonópolis Magna, con Meflu, o más arriba con la zona de Coptos, ¿no? Como pueden ver aquí. Por tanto, en este caso, Berenice, podemos decir que es el final de una ruta terrestre hacia el sur o el final de una ruta marítima del Índico hacia el norte, pero también el inicio de una ruta, ¿no? El inicio de una ruta desde Berenice hacia el norte, hacia los puertos norteños, por ejemplo, Míos Hormos, o por ejemplo, la zona de Kuseí, la zona de Safaga, o el límite de Clisma, que pasaría hacia la zona del Mediterráneo, o también el inicio de la navegación hacia el Índico, ¿no? Como decíamos. Los datos fundamentales que les voy a explicar aquí proceden de un proyecto que, como les decía, me siento honrado y considero un privilegio formar parte de él, ¿no? El proyecto se denomina Berenice Project, es una misión internacional de la Universidad de Delaware de Estados Unidos y el Instituto de Arqueología Mediterránea polaco, adscrito a la Universidad de Varsovia, que realizan ya durante una larga trayectoria investigaciones o intervenciones arqueológicas, no solo en el propio asentamiento, no solo en el propio yacimiento arqueológico de Berenice, sino también en el entorno del desierto oriental, ¿no? En este caso, se lleva investigando, se lleva interviniendo en este yacimiento arqueológico de manera más o menos continua. Intentamos anualmente, pero la gestión de permisos en Egipto nunca es todo lo fácil que desearíamos, pero de manera más o menos continua desde el año 1994, hasta esperemos que el año 2021, si el COVID nos lo permite, ¿no? en este próximo enero. De ahí también salió, y si me disculpan un poco la cuña publicitaria, ¿no? Salió un pequeño subproyecto de este Berenice Project, que es en el que estamos también ahora mismo inmersos, en este caso promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona, ya sobre un espacio interno de minería en la zona alta de montaña que se llama Sea Kite Project, que también les invito a que se interesen por él, porque
hay información en la red también, yo creo que bastante jugosa. Como decíamos, evidentemente un yacimiento arqueológico intervenido al menos de manera periódica desde el año 94 tiene muchísima bibliografía a sus espaldas, ¿no?, a día de hoy. En el año 2020 pueden ustedes consultar multitud de bibliografía online, multitud de artículos científicos publicados, bueno, la práctica totalidad en inglés, como entenderán, multitud de artículos publicados y también libros que incluso son accesibles pues, a través de plataformas digitales, ¿no?, de compra online. Fundamentalmente, tres principales les señalaría, o dos, que sería un monográfico que es sobre Berenice y un poco el interés de las intervenciones y el ámbito comercial, hecho por uno de los directores del proyecto, o de Redland, que habla un poco del contexto general de Berenice en ese espacio del desierto oriental, ¿no? Pero como pueden ver aquí hay otra selección de tres muy interesantes y también pues tienen aquí incluso un coloquio relativamente reciente de fines del 2015, consultable online, en el que hay una actualización un poco del état de fait, ¿no?, un poco del estado de la cuestión de todo este mundillo. También, como es evidente, tenemos multitud de autores que lo refieren, ¿no?, que hablan de este entorno y fundamentalmente de Berenice. Fuentes de época clásica, fuentes bastante diversas, aquí tienen los principales, aquí están puestos, como pueden ver, desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, una serie de autores que refieren y nos aportan datos sobre el yacimiento, pero también diversos investigadores y diversos exploradores, porque no todos son arqueólogos, que son toda esta lista extensa que ven ustedes aquí, que desde el siglo XVIII, y digamos que sobre todo desde mediados finales del XIX, que Giambattista Belzoni localiza definitivamente Berenice y empieza a investigar en ella, intentan conocer este espacio del desierto oriental, intentan salir de la zona del Nilo, que es la zona clásica, ¿no?, prestigiosa, por lo menos a nivel de la investigación del Egipto faraónico, e intentan buscar otros elementos, ¿no?, en este caso fundamentalmente los puertos y las ciudades perdidas del Mar Rojo, vinculadas a los reinos helenístico y luego al Imperio Romano. Aquí pueden ver una selección de ellos. Y bueno, vamos a entrar un poco más ya en harina, un poco más en situación. Les quise traer un poco la ubicación a través de una carta náutica de la situación del yacimiento de Berenice. El yacimiento de Berenice lo tienen situado aquí, lo tienen situado en este pequeño circulito que ven ustedes en el espacio central, que se encuentra en un sitio ciertamente, como pueden ver aquí, ciertamente sucio, ¿no?, sucio desde el punto de vista de la navegación. Un espacio con muchos bajos y un espacio que es fundamentalmente formaciones coralinas, formaciones rocosas, que lo que hacen es ser un peligro para la navegación. Una maravilla para los que buceamos en esta zona y los que podemos disfrutar del maravilloso buceo que supone el Mar Rojo en esta zona, pero realmente complicada para la navegación y además sin referencias, ¿no?, como debería ser la navegación en esta zona en época clásica. Aquí ven una zona más cercana, ¿no?, de una causa náutica, la cantidad de bajos que se sitúan en el entorno y cómo la sonda pues hace que sea muy difícilmente accesible la costa en casi todo el espacio, ¿no? Como pueden ver por aquí, incluso numerosos bajos en la aproximación. Prácticamente desde los pocos canales de navegación que hay hacia la aproximación de la zona costera, y precisamente esta problemática es la que le hace denominar, ¿no?, la que denominó de manera bueno, en época clásica, en época romana, toda esta zona como el Sinus Immundus, ¿no? Sinus es cabo y sí, cabo, ensenada, y Immundus pues evidentemente lo dice la propia denominación, ¿no? No hace ni siquiera sentido traducirlo al castellano porque se entiende perfectamente. Una zona de difícil navegación, pero que probablemente sea de los pocos sitios de resguardo y accesibles hasta la costa, y es por ello por lo que se ubica seguramente aquí
Berenique, ¿no? Seguramente la ciudad de Berenique. Hoy en día, desde el Google Earth, lo que podemos ver es este espacio nuclear, ¿no? Esta es una imagen aérea del espacio, este es el pequeño magazine, la pequeña base central de la misión que nos obligan a tener en funcionamiento en cualquier proyecto estable, y lo que sería el yacimiento arqueológico sería todo este espacio que ven ustedes por aquí, este que voy delimitando con el puntero que pueden ver ahí, que es del que les hablaré. El yacimiento arqueológico de Berenique pues, se está trabajando constantemente, está en constante actualización, en constante investigación, y uno de los elementos fundamentales, ¿no?, que nos guía los trabajos son las labores de prospección geofísica, ¿no? El trabajo metódico y sistemático de prospección con un gradiómetro con una resistividad magnética de todo el espacio del yacimiento arqueológico para identificar las estructuras que permanecen soterradas, ¿no?, que están enterradas. Este sería un mapa actualizado, ¿no?, de cómo estarían las estructuras identificadas a día de hoy, que como ven están cubriendo un área muy extensa y se pueden ver o se pueden identificar multitud de elementos o multitud de edificios o multitud de edificaciones en todo el entorno, ¿no? Aquí pueden ver, en este caso, si antes veíamos el gradiómetro, digamos, en crudo, la imagen plana, como nos puede resultar de la lectura, aquí sería interpretada, ¿no? Como ven, una multitud de restos que evidentemente todos estos restos o todas estas líneas son interpretaciones del gradiómetro, y muchas incluso no corresponden a la misma época. Tenemos elementos superpuestos de cronologías diversas, pero esta es un poco la base de trabajo en la que cada año, pues, cuando se abren nuevos espacios o se trabaja sobre nuevos sitios, se valora un poco qué es lo que se quiere intervenir, ¿no? Digamos que hasta cierto punto se excava o se interviene un poquito a la carta, ¿no?, con todas las comillas del mundo. Este es un poco el resultado final a día de hoy. Como pueden ver, todos estos cuadraditos en verde son sondeos arqueológicos. Esta es una imagen del año 2015, aunque a día de hoy, en el 2020, superamos los 130 sondeos. Creo que nuestra campaña ha hecho el 131 y ha habido nuevos el año pasado. Supera los 130 sondeos, que lo que hacen es investigar diversos espacios, como pueden ver, e interpretar y comprender diversos edificios y diversos espacios o ámbitos urbanos de lo que es toda la ciudad, ¿no? Una ciudad que es de un tamaño muy notable, como ven aquí en la información de abajo, ocuparía en torno a unas 28 hectáreas, ¿vale?, en torno a unas 28 hectáreas, y tendría una población estimada, muy a grosso modo, de unos 10.000 habitantes, ¿no?, más o menos. Y es una ciudad o es un yacimiento arqueológico de amplio espectro, ¿no? Tiene una ocupación, como decíamos, desde época helenística, de esa fundación de Ptolomeo II, siglo III a.C., hasta inicios del siglo VI después de Cristo, inicios de la etapa temprano-bizantina, para entendernos. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de diversos aspectos, porque quiero que los conozcan, de cómo es Berenique en las diversas fases históricas, fundamentalmente en los tres grandes conjuntos, ¿no? Berenique en época tolemaica, Berenique en época alto imperial, y Berenique en época bajo imperial, tardo antigua, ¿no?, digamos, por decirlo de alguna manera, de época bajo imperial hasta y hasta el abandono del asentamiento a inicios del siglo VI. En época helenística, como pueden ver, es un yacimiento que se conoce poco. El Berenique tolemaico es el del que menos conocemos, fundamentalmente por el alto grado de expolio que tenemos
que tenemos en las estructuras, expolio fundamental de época alto imperial y de época bajo imperial también, tardo antigua. A colación le traigo, por ejemplo, esta estructura, que es lo que nos queda de la cinta muraria, del recinto defensivo murario que rodearía Berenice, en época tolemaica, que solo nos queda pues, prácticamente esto testimonial, ¿no? Hay una zanja de expolio importante y lo que han hecho es llevarse todo el material para nuevas construcciones, ¿no? Se trataría de un asentamiento portuario pequeño, probablemente fortificado, establecido como una estación de caza, ¿no? Como decíamos, en este funcionamiento de puntos o bases logísticas de bajada hacia la búsqueda de relaciones comerciales y fundamentalmente de aprovisionamiento de elefantes para la guerra. Sí entendemos que tiene un cierto trazado hipodámico, el trazado urbano, un poco por los alineamientos que se van localizando en los primeros sondeos arqueológicos que se hacen. Se han identificado zonas productivas, como van a ver ahora. Se ha identificado también una zona de necrópolis, una necrópolis tardía de 2-1 a.C. y algunos edificios, digamos, de cierta entidad, ¿no? Como el fuerte, el espacio de la guarnición militar o el templo de Serapis, que tiene continuidad en época romana, pero probablemente un origen de época helenística. Vamos a verlo todo muy rápido. Aquí ven, por ejemplo, estructuras defensivas, un alto grado de expolio, ¿no? Esto sería una torre defensiva que pueden ver aquí, que está muy expoliada y que estaría cerrando un espacio que pueden ver aquí, que es una zona de una de las grandes sorpresas, ¿no? Es una gran cisterna de aprovisionamiento de agua de la propia ciudad, que daría además acceso por el oeste a la zona interna. Esta ha sido una de las grandes novedades de los últimos tiempos. Tenemos también zonas de enterramientos, amortizando la zona también sobre la puerta oeste. Aquí ven un enterramiento que le ha puesto un ánfora para tapar la cabeza, o otro enterramiento que ha aparecido sin cabeza, pero que aparece conservando los restos de un anillo de hierro, ¿no? Como pueden ver aquí. Zonas productivas como esta que pueden ver aquí, 2 balsas de funcionamiento de recepción de agua, seguramente para trabajo metalúrgico, porque salió una zona con restos de escoria de bronce, como pueden ver aquí, crisoles. Aquí ven otra zanja de expolio. El yacimiento está intensamente modificado hasta tiempo reciente. También restos del templo de Serapis, ¿no? de la ocupación del templo de Serapis en época tolemaica, como les decía. Esta inscripción es una inscripción fundacional de uno de los últimos Ptolomeos, o textos también en griego antiguo, o un sobek también de época tolemaica, una figurita votiva, como pueden ver aquí. Y este es quizás el elemento principal, ¿no? Uno de los elementos más relevantes, que sería este espacio que ven aquí amarillo, que sería un poco el recinto del fuerte, ¿no? De la guarnición defensiva, y toda esta cinta muraria que iría rodeando el espacio y defendiendo lo que sería la zona portuaria, ¿no? En este espacio de aquí, que ven aquí, también apareció un tema muy interesante que confirmaría de manera un poco indirecta este uso básico como una estación de caza, que sería fundamentalmente esto. Esto que ven aquí es una zanja de grandes dimensiones, de forma triangular, que lo que haría es rodear un recinto, pues un recinto poligonal, como pueden ver aquí, que seguramente, en principio, por lo menos a todos los datos, parecen interpretarlo como una gran fosa, una gran zanja, que lo que haría es hacer un encerradero precisamente para esos elefantes que mencionábamos, ¿no? En esta parte interior se encontraron restos de elefante, fundamentalmente colmillos, como pueden ver aquí en la selección, y esta zanja, sin más empalizada, sin empalizada de ningún tipo, serviría un poco para confinar esos elefantes, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes lo saben, porque yo no lo sabía, y para mí fue una sorpresa. Los elefantes son incapaces de saltar, y si la zanja es lo suficientemente profunda no la podrían superar y se quedarían ahí confinados, ¿no? A riesgo de caer hacia abajo y de quedar dañados. Bien,
Berenique en época tolemaica, como decimos, tiene una continuidad de ocupación y esa continuidad de ocupación llegaría hasta la época autoimperial, ¿no? Llegaría ya hasta la época romana o romanizada, ¿no? Como decíamos. En este caso, en época altoimperial, en época ya a partir del cambio de siglo, ¿no? Del uno antes al inicio, del uno después, Berenique va ganando importancia y se va convirtiendo poco a poco en un gran emporio, ¿no? En un gran puerto comercial de recepción de mercancías y de rutas de navegación de larga distancia, ¿no? Fundamentalmente, como decíamos, de Arabia, que se mantiene, y sobre todo del Cuerno de África, de la zona sur del Mar Rojo, que se intensifica, y esa gran navegación a la India, ¿no? Con una gran importancia de la vía portuaria y también con aparición de restos de época antiimperial, ¿no? Fundamentalmente edificios y también un espacio de necrópolis, una gran profusión de materiales arqueológicos que también en este caso muchos de ellos se han visto alterados en época tardoantigua, ¿no? En la última época de ocupación de la tolemaica de origen, o sea, de la Berenique de origen tolemaico, perdón. En este caso también les quise traer a colación un texto que es muy sintomático de Estrabón, en el que refiere cómo en esta época, aquí estamos hablando de época de Trajano, cómo descendían por el Mar Rojo desde Miosormos, que es el puerto inmediatamente al norte de Berenique, anualmente hasta unos 120 barcos, pues eso, grandes corbetas, grandes barcos de carga, navisoneraria, bajarían o descenderían por el Mar Rojo en dirección a la India para este comercio. Existe una gran zona del Canto Imperial que es una zona que nosotros interpretamos como el puerto romano, ¿no? Una zona de varado y amarre de naves, donde hay también instalaciones portuarias, instalaciones fundamentalmente de almacenaje, ¿no? de recipientes, fundamentalmente de material anfórico, y también donde aparecen espacios en los que se ve actividad portuaria, ¿no? En este caso, como pueden ver, instalaciones portuarias como este almacén, este gran almacén que linda con el espacio costero, o materiales reciclados o desechados de un entorno de reparación o de reaprovisionamiento de refuerzo, ¿no? de reestructuración de naves, ¿no? Con tracas de embarcaciones, tracas de forro de grandes naves comerciales, como pueden ver aquí, o maromas, en este caso textiles, ¿no? Que todavía se conservan en este espacio, ¿no? Las tracas aquí, en este caso, en este espacio de playazo, ¿no? de zona de reparación de naves, aparecen la mayoría de las veces quemadas, ¿no? Carbonizadas. También uno de los fragmentos más relevantes de los últimos años son los restos de una estructura, ¿no? De un esqueleto o de un resto estructural de otra embarcación, ¿no? Aquí ven los restos de lo que sería una cuaderna estructural, lo que llevaría el refuerzo de ese casco previo de embarcación alto imperial, y también más maromas, ¿no? Como pueden ver aquí. Les traje a colación este aparato porque aquí se está haciendo un trabajo de extracción preventiva que viene muy a colación con nuestras compañeras Andrea y Diana, que hablarán los días sucesivos de la problemática de la restauración. Aquí no es restauración subacuática, pero también hacemos restauración de un contexto marítimo de interés, y además la dificultad de trabajar con pocos medios te hace recurrir a la imaginación, ¿no? como debajo del agua, y a ingeniárnosla como podemos, ¿no? Ese también es un tema que daría para otra ponencia. También nos aparecen otros elementos, como pueden ver aquí. Aquí ya restos de tracas de forro y tablazón, se pueden ver de manera muy clara, ¿no? Los restos de los huecos de las mortajas, donde irían las espigas, las lengüetas para encajar las tracas de las embarcaciones, que en este caso estaban reutilizadas en estructuras, ¿no? Las piezas de madera que no se usaban para reparación de barcos se reutilizaban en los edificios, bien sea para hacer alacenas o elementos estructurales, o bien para hacer bases, para hacer tablestacados de los edificios. Este aparecía reutilizado en el templo. Más ejemplos o más cosas por restos de lastre, como pueden ver aquí. Esto es lastre de piedra basáltica originaria del sur de Arabia, que también nos aparece en los contextos portuarios y que no es originaria de la zona de Egipto, ¿no? Nos aparecen así como echados de
de lastres acumulados en diversas zonas, siempre en el ámbito portuario, ¿no? Aquí, como vemos, elementos anfóricos, estivados en las zonas de almacén pegadas al entorno portuario, o que es una de las piezas también muy relevante, ¿no? Que son los anillos de jalar, ¿no? Pues, que funcionarían como los rizos de las velas, ¿no? Para tomarlos la vela y reducir proporción o estirarla, que lo vamos a ver ahora, ¿no? En esta imagen. Aquí los ven. Estos son los denominados railing ring en bibliografía anglosajona, que son los pequeños aros que irían pasando todos los cabos y que servirían para arriar la vela o para izarla, ¿no? Llegado el caso. En este caso también aparecieron bien conservados, tenemos más ejemplos y alguno todavía con la cuerda conservada, ¿no? Y no solo con la cuerda, sino también con restos de vela, ¿no? Aquí ven un resto de vela todavía con cordaje y aquí ven otra vela que incluso es fácil de interpretar con estos refuerzos estructurales que ven aquí, también muy fáciles de identificar con esta iconografía, ¿no? Como ven aquí, estos refuerzos que tienen horizontales y este refuerzo vertical servirían para reforzar las velas y para que no rompieran, ¿no? Para que no se quedaran sin movir, ¿no? Este grabado de un barco comercial romano nos sirve de excelente ejemplo para entender un poco este contexto, ¿no? Más cosas. Tenemos elementos, tenemos edificios que en realidad no conocemos, ¿no? Como este gran edificio en un espacio de entrada, en un espacio de acceso a la ciudad, que en realidad no sabemos lo que tiene. Tiene 4 pedestales, pero está ubicado en un entorno de necrópolis y podemos pensar si es un edificio relacionado con actividades rituales mortuarios o por el estilo, pero en realidad no lo sabemos, pero ya ven ustedes el grado de conservación, ¿no? La poca profundidad a la que aparecen los restos, la escala humana, o este otro gran edificio, seguramente también un santuario o algún edificio público, en el que se adaptó a inicios de época tardorromana, a inicios de época imperial, a partir del siglo III, tirándolo como si fuera una caja, ¿no? Como si desmontáramos una caja de oro, tirando las paredes para los lados para hacer suelos, ¿no? Como pueden ver aquí. Más elementos, pues los elementos de necrópolis. También tenemos las necrópolis de acceso, que darían, como en casi todas las ciudades romanas, estarían situadas en las vías de acceso, fuera de la ciudad, pero en las vías de acceso a la propia ciudad. Elementos relativamente bien conservados, todos expoliados, como pueden ver, agujeros de expolio que nos recuerdan mucho a los túmulos megalíticos que tenemos en la zona del noreste, ¿no? En la zona gallega, que en interior lo que tendrían serían la inhumación, ¿no? El inhumado, el hombre o mujer enterrado aquí con su libación y sus ofrendas para más allá. Otro de los elementos relevantes, ¿no? Notable que tenemos en Berenice es la necrópolis de animales, ¿no? Una necrópolis ciertamente sorprendente, ¿no? En la que tenemos en un espacio periférico al espacio urbano hasta 100 inhumaciones de diversos animales, ¿no? La mayoría, sí es cierto, perros y gatos, fundamentalmente perros y gatos, pero también otro tipo de animales como pueden ser monos, como pueden ser babuinos, como este que ven aquí. Es interesante porque bueno, nos habla de una cosa curiosa, ¿no? para hace 2000 años, ¿no? Que es el uso de animales domésticos, incluso con una función de mascota, ¿no? Incluso con una función lúdica. Y además de un respeto por ellos, por lo cual los entierran de una manera ritualizada, ¿no? Los entierran en una fosa o dentro de un contenedor cerámico o incluso envueltos en telas semi-momificados, ¿no? En este caso, incluso les muestro lo que sería por decirlo de alguna manera, ajuar funerario de una de estas inhumaciones, ¿no? Que fundamentalmente es un collar de cuentas, un collar que llevaría el perro o gato en cuestión y un collar también de hierro que iría alrededor del cuerpo, ¿no? También que se enterró con él. Que nos habla evidentemente de un
trascender, ¿no?, el mero uso funcional o utilitario de esos animales en un contexto doméstico. Bien, de la Berenica tardoantigua, en realidad, que sería la continuidad de habitación de época altoimperial, es de la que más sabemos, ¿no? Y en este caso, la ciudad vuelve a resurgir o vuelve a coger impulso, pero con un componente indígena mucho más fuerte, ¿no? A partir del siglo III y sobre todo siglo IV, la ciudad vuelve a tener un auge constructivo muy grande y una actividad comercial bastante potente, ¿no?, con relaciones comerciales bastante fluidas hacia la zona de la India o incluso hacia la zona de Sri Lanka, ¿no? En este caso, con multitud de productos que vienen de esos orígenes y en estas cronologías. Tenemos un hecho bastante diferencial para entender las construcciones, que es que la mayoría de las construcciones de época tardía se hacen en coral, con cabezas de coral, como esa que pueden ver aquí. Y tenemos también una gran profusión de templos, una gran profusión de espacios sacros. Tenemos un total de 7. Este es un poco la topografía, ¿no?, el plan urbanístico simplificado de lo que sería la Berenica tardoantigua, también siguiendo un cierto trazado hipodámico, ¿no?, como pueden ver aquí, con un cargo y un decumano máximo, y pues, las edificaciones más o menos regulares ubicándose en torno a esos grandes espacios de calle, ¿no?, de circulación. Tenemos también intervenidos espacios de vivienda que tienen una planta baja, que es esta que pueden ver aquí, que sería fundamentalmente un espacio para uso comercial. Es donde aparecen los espacios de almacenaje, donde aparecen las ánforas y donde tienen los grandes recipientes. Fundamentalmente serían pues bien espacios de almacenaje o bien directamente espacios de taberna, ¿no?, puestos comerciales orientados a la calle, y que tienen un espacio de escalera para subir a un piso superior, que estaría aquí arriba, en la que sería el espacio de vivienda, ¿no?, como pueden imaginarse. En este caso les presento los santuarios, tengo que ir apurando porque se me está acabando el tiempo. Tenemos esos 7 santuarios que, como pueden ver aquí, lo que nos habla en realidad es de que a partir del siglo III, sobre todo siglo IV en adelante, hasta inicios del siglo VI, existen diversos santuarios de probablemente diversos contingentes poblacionales y diversas religiones que comparten un mismo ámbito, ¿no? Esto nos hablaría de muchas cosas. Para empezar, de que, como casi todos los espacios portuarios, son espacios tolerantes, ¿no?, espacios en los que hay diversos componentes habitacionales o poblaciones de diversos orígenes que conviven en un mismo espacio físico, interactúan y comercian, y además tienen sus espacios sacros específicos, ¿no?, y conviven con paz y armonía, ¿no? En este caso vamos a ver unos cuantos muy rápido. Este es un templo, uno de los últimos templos intervenidos, se denominó el Lotus Temple porque aparecieron recipientes en su interior, que están por aquí, en el espacio central, en la espina, en la zona de circulación, la zona sacra, que tiene, esos recipientes tenían flor de loto conservada, grandes espacios de ofrenda, como estas piscinas de ofrendas de origen árabe, igual que estos tipos, que estos grandes espacios columnados, que serían también de ofrendas de elementos con forma antropomorfa, o grandes cauris, grandes conchas de origen del sur de África, espacio oriental, que también vienen por comercio, o huevos de avestruz pintados con diversas fórmulas mágicas, ¿no?, o incensarios también los que se quemaría incienso. Una serie de ritos que nos están demostrando la variedad de elementos que se usan para estos ritos religiosos, y un origen en conjunto de probables ritos preislámicos, evidentemente, de la península arábica. Seguimos más adelante, del estilo. Existe otro templo similar hacia la zona norte que conserva el mismo tipo de elementos iconográficos, como pueden ver aquí, la piscina de ofrendas o un pequeño pedestal todavía con los restos de una estatua de bronce conservada en la parte final, pero que tenía una inscripción de dedicación del santuario por el contingente de los palmirenos, ¿no?, los habitantes de Palmira, los habitantes de esa ciudad que estuvo funcionando y controlando rutas caravaneras en el Oriente Próximo en el siglo II-III después de Cristo.
Más cosas. Complejo cristiano también lo tenemos. Tenemos un espacio de iglesia, que es este espacio central que pueden ver aquí. Una iglesia cristiana probablemente de rito nestoriano, que además forma un complejo porque tenía al lado anexo una zona de habitáculos habitacionales, con lo cual seguramente lo que tenemos es un complejo monástico, ¿vale? En este caso. También tardío, también probablemente finales del siglo IV y seguro siglo V, aunque está conviviendo con el resto de templos. Y también tenemos restos de la importancia portuaria, ¿no? La importancia del espacio portuario con zonas de amarre. Esto es una interpretación de los restos conservados, puntos de amarre ya vinculados al ámbito tardío. Un probable, y esto no se conoce mucho, pero realmente es notable y es importante, los restos de un faro del espacio urbano, un faro de época tardía, y también otra zona, la bocanada del puerto, que no pudimos intervenir porque es zona militar, pero probablemente tenga un espacio de un podio o alguna zona de una estatua votiva recibiendo a la gente que llegaba por mar, ¿no? Un poco al estilo, aunque evidentemente no la misma dimensión, pero al estilo de lo que sería el Coloso de Rodas en el puerto de Rodas, ¿no? También es muy famoso Berenice por los depósitos de basura, depósitos de acumulación de materiales arqueológicos que existen en las diversas cronologías, ¿no? El de época tolemaica, el de época alto imperial, fuera de la ciudad, y el de época bajo imperial o tardo antigua, que está en el medio de la ciudad. Van perdiendo un poco el cuidado por mantener los espacios urbanos en buen estado. Vamos a ver muy rápido materiales, solo para verlos. Esto sería una imagen de un contexto de basurero, ¿no? Como veis, con asterillas de mimbre, con restos anfóricos, con cacharros, piezas de hueso, piezas de tela, óstraca también, tenemos aquí fragmentos pintados, lo vamos a ver, aquí lo ven. Restos de papiro que nos hablan de contratos de compraventa o cartas privadas entre incluso entre familiares, que nos ofrecen una información riquísima para el siglo I de los habitantes de esta ciudad, ¿no? Una cantidad de datos absolutamente abrumadora. Más restos que nos aparecen en esta zona, pues también evidencia de las relaciones comerciales, ¿no? Restos de ánforas con textos en Tamil Brahmani del siglo I después de Cristo, la lengua que se hablaba en el subcontinente indio, en la zona sur de la India, restos de telas con decoración, como pueden ver aquí, de algodón indio, o símbolos que conocemos pues por su ejemplo reciente y dramático de la época nazi, pero que son símbolos protectores de simbología clásica de época indoeuropea en adelante y muy usados en la India, ¿no? Como tenemos este aquí, esta esvástica de aquí. Subcontinente de la India, pero más materiales, una cuenta con un origen tan lejano como de la zona de Java, más cuentas con sus collares todavía, con los restos del collar todavía manteniendo, grafías o grafitis dentro de recipientes cerámicos que probablemente sea una lengua del sur de Arabia, de la zona de Yemen, material arqueológico cerámico de la zona del Cuerno de África, de la zona de Aksum, o camafeos en blanco también exportados de la zona de la India, ¿no? Muchos más materiales que no podría relatar, pero como ven ustedes aquí, piezas de textil, piezas de alfombras de trenzadas todavía conservadas, recipientes, grandes contenedores con pimienta todavía al interior, que venía en grandes depósitos de un santuario, depósitos votivos de pimienta que venía de la India, o incluso estatuaria que nos remite a la zona sur de África y también al continente indio, ¿no? Incluso hay estatuas con claro simbología de la zona de Afganistán, zona de norte de la India, ¿no? La cultura gándara, que nos remitiría un poco a esta imágenes budistas clásicas de la estatuaria. En suma, este es un poco el panorama general que pueden ver ustedes aquí, y esta es una interpretación un poco de cómo serían los grandes edificios del conjunto y los grandes elementos de esta ciudad portuaria, ¿no? Ya para el final, quiero cerrar un poco hablando del epílogo de este puerto, que es un puerto que sufre un gran proceso de colmatación. Esto es como está a día de hoy. Esta zona es prácticamente innavegable. Esto es una laguna que en marea baja queda totalmente aislada. Esto se subiría con el nivel de la marea, pero tendría pues, en torno a entre 30 y 40 centímetros máximo de profundidad hasta la barrera de coral, que es esta que tenemos aquí.
estos procesos de colmatación lo que hacen probablemente es que la ciudad se vaya desplazando, ¿no? Así tenemos una línea de costa probablemente antigua, interpretada. Esto sería el fondo de saco portuario de Berenice. Esta sería la ubicación probablemente del espacio nuclear de la ciudad tolemaica, que a medida que va avanzando el tiempo, en época alto imperial, se iría desplazando un poco más hacia el este en búsqueda de calado, ¿no? En búsqueda de las condiciones portuarias, y que en época tardía precisamente se ubica ya justo en su extremo y seguramente ya tenga problemas con esa barrera de coral, y es cuando empieza a usar coral en estas estructuras que vemos aquí, ¿no? Y nada más, me paso 5 minutos, pedirles disculpas y agradecerles la atención. Cualquier cosa estoy aquí a su disposición. Muchas gracias. Hola David, muchas gracias a ti. Y vamos con la serie de preguntas que nos va a llevar un ratito. Vamos con Jesús González, te hace 2 preguntas. La primera pregunta por el tipo de embarcaciones que se usaban y cuál era su capacidad. Wow, es realmente difícil. Es realmente difícil porque no hemos encontrado ninguna embarcación enteramente conservada. Y podemos decir, para época romana alto imperial, que son embarcaciones comerciales, son naves honerarias, son naves comerciales panzudas de un diámetro bastante grande, un poco por esas varengas que tenemos, y las tracas del forro superarían los 20 metros de eslora, casi con toda seguridad. Estaremos hablando seguramente de esas grandes naves que encontramos en los grandes pecios del Mediterráneo que conocemos, como el pecio de almenga. Y lo que no sabemos o que no conocemos a día de hoy son las embarcaciones domésticas, porque no hemos localizado ninguna, ni las embarcaciones de época tardía o de época helenística, ¿no? De época tolemaica, porque no han aparecido restos. ¿Se ha podido documentar, digamos, no por arqueología, algún tipo de embarcación adaptada específicamente para los elefantes? No, no, y esa es otra gran duda, ¿no? En principio, por lo que parece, un poco por el establecimiento, por el desarrollo logístico de estas bases, pues eso, que se establecen en el Mar Rojo desde Ptolomeo II, se supone o se cree que precisamente al estar orientadas directamente al mar, que tendría un desplazamiento marítimo por lo menos hasta Berenice. Los puertos que se hallan hacia el sur, Tolemaesterón o el propio Adulis, seguramente sean bases costeras, y seguramente esos elefantes serían embarcados como mínimo hasta Berenice. Y a partir de ahí es probable, ahí sí, que a partir de ahí siguieran una ruta terrestre hacia el Nilo, ¿no? Y después subirían por el Nilo también otra vez en embarcaciones. Pero en realidad no sabemos qué tipo de embarcaciones usarían. No nos lo especifican las fuentes y no sabemos a ciencia cierta. Es una hipótesis bastante plausible, un poco por la disposición, pero no sabemos exactamente si tendría problema. Suponemos que sí, pero queda en interrogante también esta cuestión. Te hace una segunda pregunta, y imagino que es debido a lo exótico de la exposición, ¿cómo es el buceo en el Mar Rojo a nivel lumínico? ¿Cómo se bucea en el Mar Rojo? ¿Cómo es el buceo en el Mar Rojo a nivel lumínico? Si es un mar oscuro, sí. Bien, yo creo que como es un destino de buceo de los grandes, ¿no? A nivel mundial, yo creo que hay mucha gente que lo conoce también, ¿no? El Mar Rojo fundamentalmente es un espacio con una visibilidad muy grande y con una gran riqueza de vida. El problema es intentar hacer arqueología en el Mar Rojo. Ahí es donde los condicionantes nos cambian, ¿no? La visibilidad es muy buena, en cuanto a visibilidad no tenemos ningún tipo de problema, pero sí tiene ciertos condicionantes. Uno es el crecimiento del coral, que el coral genera barreras y lo que hace es taparnos el acceso, taparnos el fondo marino, sobre todo donde nace. Pues tenemos que pensar que aquí tendríamos que acceder al espacio portuario de hace 2000 años, y en muchos casos esa barrera de coral se ha comido, ha tapado lo que sería el fondo marino de esos hace 2000 años, y además que el coral muerto genera una capa de detritus que acaba haciendo como una capa de fangos bastante densa,
pero una capa que lo que hace es tapar los fondos de arena y lo que hace es impedirnos ver los objetos antiguos, ¿no? En este caso es una paradoja, pero en este caso, y traigo a colación un poco la intervención de Laura, la intervención anterior, tendríamos que buscar objetos de un puerto marítimo de esta trascendencia en el mar y sin embargo no aparece. No ha aparecido ninguno, ni en el espacio lagunar porque está sedimentado, ni fuera del espacio lagunar en esa zona de acceso porque la barrera de coral probablemente ha tapado absolutamente todo. Incluso fuera de la barrera de coral está esa capa de fango que decíamos que a día de hoy nos impide localizar restos. Y además restos de pecios incluso que los deba haber. Y de hecho algunos pescadores, trabajamos con la población local, y algunos pescadores nos dicen que saben dónde hay pecios con ánforas, pero están fuera, están en otros espacios fuera del entorno portuario. En ese sentido, es un condicionante grande. La verdad es que ahí estamos bastante limitados. Muy bien. Adrián González pregunta, ¿quiénes son los patrocinadores de esas prospecciones? Bueno, fundamentalmente estas dos universidades, como decíamos, son los principales patrocinadores, ¿no? El Polish Center of Mediterranean Archaeology, con base en Varsovia, con sus fondos, y la Universidad de Delaware con unos pequeños fondos y también con mecenas privados. En este caso es una cosa un poco atípica, ¿no? Para nuestro mundo más vinculado al entorno mediterráneo, pero bueno, seguro que muchos sabéis que la financiación privada en el mundo anglosajón es algo que se ve de manera positiva, ¿no? El tema del mecenazgo, el evergetismo, pues se hace de manera bastante profusa. En este caso, uno de los grandes aportes que tiene la Universidad de Delaware son promotores privados que financian la intervención arqueológica o aportan dinero a cambio de una cierta contraprestación, ¿no? Que es básicamente pues, que luego se le haga partícipes, se le dé pues, una memoria de las intervenciones, se le regale un vídeo de la documentación de toda la intervención del año, poco a poco, y se va haciendo ese tipo de cosas. Después, de manera esporádica, hay otros patrocinadores que también nos sirven para funcionar, ¿no? Y muy diversos, desde National Geographic, que patrocinó varios años de intervención, la Honor Frost Foundation, que dio mucho dinero para investigar el entorno marítimo, incluso también fondos ministeriales, ¿no? En este caso nosotros en ese pequeño subproyecto que estamos también desarrollando allí, el Ministerio de Cultura español también nos hace una aportación económica también para este tipo de trabajo, ¿no? Un poco lo que hace es sumar apoyos privados y públicos para conseguir llevar a cabo esta intervención que al final, un poco también por las condiciones económicas de este tipo de países, es menor normalmente que un contexto europeo, por decirlo de alguna manera, pero también tienes que llevar mucho más infraestructura, ¿no? Entonces también tienes que movilizar muchos más recursos. José Medinilla pregunta, ¿a qué hacen referencia los textos grabados hallados? Pues los textos grabados, fundamentalmente la epigrafía, entiendo que es a lo que se refiere, son textos fundamentalmente votivos o inaugurales. Aparecen en los contextos de santuario, en los contextos, digamos, sacros o cultuales, por decirlo de alguna manera, o en los contextos religiosos, y son dedicatorias de personajes privados o dedicatorias a culto imperial. En este caso tenemos textos muy diversos, de muy diverso tipo, desde personajes importantes del entorno urbano, tipo un gran cargo militar, o tipo un escriba real, o tipo incluso una dedicatoria real, que inauguran, fundan o dan gracias a alguno de los dioses, en este caso, al ser un entorno de serapeo, pues fundamentalmente a Osiris y a Isis, ¿no? a la dupla típica del culto grecorromano en Egipto, que le agradecen pues un poco por por diversas razones, por haber llegado a puerto que tenemos, por algún tipo de voto que tenían prometido y suponemos que se cumplió, o directamente eso, inauguraciones, construcciones y reparaciones. Bien. María pregunta, ¿cuántas lenguas habéis documentado en los escritos? Pues mira,
en principio lo que tenemos identificado, porque hay alguna grafía que seguramente sean signos, sea lenguaje, sean algún idioma que no estamos consiguiendo interpretar, pero por lo menos tenemos, lógicamente, el griego, que tenemos inscripciones en griego de época helenística, pero también de época romana. Como saben todos, como sabéis, en el lado oriental del Imperio Romano se hablaba y se escribía en griego, incluso la epigrafía imperial, gran parte de ella está en griego. También hay inscripciones fundacionales o inscripciones de dedicatoria al culto imperial en latín, también tenemos latín. Tenemos alguna inscripción en lenguaje tamil, en lenguaje indio. Tenemos alguna inscripción en lenguaje de la zona de Meroe, Aksum, la zona del Cuerno de África, y probablemente tengamos alguna grafía que decíamos eso, la interpretación que pueda ser del sur de Arabia, pero en realidad se interpreta porque son signos que nos remiten a lenguajes semíticos, pero no sabemos interpretarlo, no sabemos si es un ideograma o realmente son sílabas o símbolos de un lenguaje específico. Esos están sin identificar. Con lo cual, no sé cuántos llevo, 3, 4, 5, por ahí. Bien. Pregunta Aarón Barreira, ¿qué factores naturales y antrópicos son los que más han favorecido esa buena conservación de los materiales? Es una conservación muy desigual y lo tengo que decir. En este caso a nosotros nos sorprende, por lo menos a los que vivimos de un contexto húmedo y de suelos ácidos, ¿no?, del noroeste, que se conserve la madera, que se conserva muy bien, que se conserve la tela o la cuerda, o sea, los elementos orgánicos, allí se conservan muy bien, un poco por el grado de muy poca humedad y por el grado de temperaturas, ¿no? Sufre un proceso de conservación natural, pero también tenemos muchos problemas aquí, en este caso, con la sal. Las sales, fundamentalmente en los materiales cerámicos, lo que hacen es crecer en el interior de la cerámica, y con el gran cambio de temperatura diferencial entre la mañana y el mediodía, la quiebran. Los cristales de sal solidifican y rompen. Es un entorno muy, muy salino. Un entorno muy, muy salino y muy, muy árido, muy poca humedad. Y eso es lo que condiciona un poco la conservación. Tenemos problemas sobre todo con las sales a nivel de conservación, y es curioso porque los materiales más estables, ¿no?, en el entorno europeo, por decirlo de alguna manera, como puede ser la piedra y la cerámica, allí tiene un grado de conservación bastante deficitario. La cerámica parece muy craquelada, la superficie, y la piedra, fundamentalmente la piedra de los edificios y las inscripciones, están muy dañadas por esas sales. Muy bien, David, vamos a parar aquí, que ya van a ser -4. Y el resto de las preguntas, seguro que el resto de los ponentes te las enviaré por mail más adelante. Muchas gracias a los ponentes, a los asistentes, y recordaros que mañana tenemos 2 ponencias más a las mismas horas que hoy. A las 18:30 el doctor Nicolás Ciardo, desde Argentina, nos traerá la conferencia Los naufragios bajo el microscopio, interrogantes arqueológicos y estudios de laboratorio. Y desde Mallorca, Andrea Sanz Catalá, la ponencia La conservación in situ como herramienta prioritaria en los yacimientos acuáticos. Caso práctico, el proyecto Porto Cristo de Mallorca. Mañana nos vemos. Muchas gracias a todos. Asómate a algo nuevo. Asómate a nuestras playas, a nuestras rutas, a nuestros paisajes. Asómate a nuestras casas rurales, a nuestros apartamentos y a nuestros hoteles. Asómate a la piscina del spa, a la barra del bar. Asómate al camino. Asómate a nuestra gastronomía, a nuestra historia. Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS,
organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.